Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Bueno, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Programa número 71 y con más de 300 invitados entre desarrolladores, arquitectos, funcionarios, ingenieros, emprendedores, en vivo con una temperatura de 22 grados y siendo las 8:05, 8:06. Comenzamos Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado a mejorar el hábitat de todos los habitantes del planeta Tierra y de otros que no conocemos aún, bajo nuestros 4 parámetros: arquitectura, desarrollos inmobiliarios, interiorismo y construcción sustentable. Y cruzados como la línea H, creatividad, innovación, y acá estamos con alguien que tiene que ver con la línea H también, creatividad, innovación y la tecnología. Hoy en vivo, un programa espectacular. Les cuento quiénes nos acompañan en vivo, en Radio Palermo, que nos podés mirar en www.radiopalermo.com.ar 94.7 FM. El arquitecto, coordinador de proyectos de innovación del Ministerio de Desarrollo Económico, subsecretario de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el arquitecto Álvaro García Resta. Muchas gracias por estar acá. Voy a contar algo, voy a contar que yo con vos voy a hacer una diplomatura en el ITBA, que voy a comenzar, o sea que vas a ser profesor mío también. Bien. Y quiero contar algo acá de coordinador de proyectos de innovación urbana, Ministerio de Desarrollo Económico, co-coordinador del Centro de Diseño y Construcción Sustentable, aparte socio fundador de One Style, Stylish Bicycle Helmet, tiene que ver con los cascos de bici. Con los cascos de bici. Sí, es algo que hacía antes de empezar en la actividad pública. Acércate. Ah, bueno, está bien, pero y mucho más. Bueno, también estamos acá con el arquitecto Darío López. Muchas gracias, Darío, por estar acá. Primero los voy a presentar.
Bueno, obviamente arquitecto, fue presidente de la Subcomisión de Concursos y miembro del Tribunal de Honor de la Sociedad Central de Arquitectos 2005-2007, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos 2007-2013, secretario general de la Sociedad Central de Arquitectos 2008-2010, miembro del Tribunal de Honor de la Sociedad Central de Arquitectos, secretario de la Subcomisión de Concursos de la Sociedad Central de Arquitectos 2010-2013 y vicepresidente de la misma Sociedad de Arquitectos el 2010-2013. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y también estamos acá con Marcela Bach, licenciada en Letras, periodista, y es la responsable de lo nuevo que la verdad que me dio vuelta la cabeza cuando la conocí hace un año, que tiene que ver con la economía colaborativa y la economía circular. Bueno, te cuento, nuestras comunicaciones en el Face, Diseños Inmobiliarios Agitados, Twitter de Agitados, Radio en Vivo 4899-1623 y nuestra producción 154-9456-209. Nos acompañan en Diseños Inmobiliarios Agitados, Manifiesto Interiorismo Inmobiliario, que está en Humboldt 2160, el licenciado Carlos Alberto Churba, especialista en creación e innovación, y ahí tienen descuentos importantes en Manifiesto, solo tenés que comunicar con nosotros y además te asesoramos en todo lo que necesites para todo tipo de hábitat. Además, realizamos staging, que es para vender tu hábitat en tiempo récord, porque más tardás en vender y más perdés, porque seguramente que te vas a tener que bajar tu propiedad. Bueno, y me hicieron una consulta porque era el nombre de Diseños Inmobiliarios Agitados y quiero aclarar que yo tenía un local a partir del 2013 en Puerto Madero y el tema era el diseño. Tenía que buscar un adjetivo y una vez estaba caminando y en el piso vi que decía agitadas estudiantiles. Entonces fue diseño agitado y por eso seguimos acá en Diseños Inmobiliarios Agitados. Bueno, muchas gracias Charlie por todo, porque con vos, sin vos, no hay glamour. O sea que solamente el glamour en el programa lo tenemos acá con Charlie, el mejor operador de la Argentina. Muchísimas gracias Charlie y comenzamos con las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Bueno, y te cuento algo, vamos a hacer algo de historia, pero vamos a estar en vivo porque tiene que ver con todo lo que pasa en Buenos Aires. El barón Haussmann soñó un París muy armonioso, higiénico, aireado, bello, la ciudad inmutable que hoy conocemos, la de los grandes bulevares, los edificios en piedra tallada y los tejados de zinc, nació para responder a las necesidades de la ciudadanía moderna de mediados del siglo XIX. Pero hoy París quiere reinventarse, quiere explorar las nuevas formas de vivir y de trabajar, afrontar los grandes retos de las ciudades del siglo XXI, como la búsqueda de espacios verdes o la reducción del consumo energético. Con este espíritu, el Ayuntamiento de la capital francesa impulsó Reinventar París, un concurso internacional de arquitectura para vender 23 edificios y espacios de propiedad pública y transformarlos en proyectos respetuosos con el medio ambiente y adaptados a las nuevas necesidades de una gran capital, desechando el método de la subasta pública al mejor postor, que era hasta ahora el habitual, y seleccionando los proyectos ganadores según criterios de innovación. Los ganadores se anunciaron el mes pasado, pero te sigo contando lo que ha sucedido. Una antigua subestación eléctrica, aparcamientos de autobuses, viejos edificios de Prefectura de París, un palacio de principios del siglo XVIII, incluso tramos de la autopista que se llama Periféric, que es una autopista de circunvalación de la capital, que se van a convertir en espacios coworking, huertos urbanos, salas de cine públicas, un albergue juvenil. Y todo esto tiene que ver porque ahora le vamos a preguntar acá al subsecretario de Desarrollo Urbano, que me equivoqué como lo presenté, disculpen. Pero quiero contarte otra cosa. Las premisas que había en este concurso. Los proyectos van a permitir poner en marcha toda serie de nuevas ideas arquitectónicas y abordar los grandes temas de una ciudad como París, que son la vegetalización, la agricultura urbana, el uso de nuevos materiales de la construcción o el rendimiento energético, pero también una nueva forma de trabajar, de vivir, de comerciar. El Ayuntamiento puso en marcha el concurso en el 2014 con 9 criterios de innovación, desde la obra, los materiales, hasta el uso o la aplicación de la economía circular, que acá esto nos va a hablar acá la licenciada Marcela Bach.
Algunos candidatos han desarrollado varias de estas categorías, pero otros se han centrado en algunos. La diversidad de las parcelas e inmuebles, que fueron desde el Boulevard Morland, que era 40.000 metros cuadrados, que en los años 60 estaban todos los temas del ayuntamiento allí, hasta pequeños terrenos de apenas 270 metros. Uno de los proyectos ganadores más emblemáticos fue el conocido 1000 Árboles, concebido por el arquitecto japonés Sou Fujimoto, y que propone la construcción de un mega edificio futurista de 7 plantas que va a albergar en su terraza un parque con varios chalets individuales. El proyecto aseguran desde el ayuntamiento que simboliza en lo que podría convertirse el contaminante y ruidoso, pero se va a convertir en un nicho de biodiversidad que vincule París con la periferia. Tiene mayor importancia los espacios comunes, porque en el extremo opuesto del espectro arquitectónico, por ejemplo, está el invernadero habitado, que es un grupo de 24 estudiantes de arquitectura que participan en la mejora y van a amueblar el edificio, en el que los arquitectos han querido desarrollar un hábitat social alternativo. La evolución de la sociedad ha dado paso a nuevas formas de trabajar, con más emprendedores autónomos que buscan compartir espacios de coworking, lugares que puedan ser a la misma vez efímeros y flexibles, es decir, espacios donde puedan montarse equipos, trabajar juntos, y algo muy importante, que la fórmula elegida para el concurso también supone un cambio. Normalmente lo que se hacía era un concurso de precio, una subasta, pero esta vez el criterio no ha sido el precio, sino la innovación. Y han aceptado vender un edificio más barato porque había ideas lo suficientemente innovadoras para justificar que el precio fuera menor. Bueno, y todo esto era para empezar a hablar de qué pasa con la innovación acá en Buenos Aires y cómo sería, la verdad, reinventar Buenos Aires, porque se me ocurrió, después de todo, que estuve leyendo que están reinventando otras ciudades en el sur de Francia, están reinventando muchas ciudades. Pero lo que más me encantó, porque yo vengo del tema, yo soy diseñadora de interiores y aparte martillero, tasador y broker, pero siempre fui muy creativa. Me encanta que uno pueda competir con la creatividad y la innovación. Es bien interesante. Conozco bien el concurso y incluso estuvimos en el último Global Meeting Cities for Life. Ah, ¿dónde fue? Fue en Medellín y estuvimos compartiendo un panel con el creador del concurso. La verdad que es bien interesante. Nosotros trabajamos desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte un poco en esa línea, no en la línea de sacar en un mismo concurso y al mismo tiempo una cantidad de terrenos de tal escala, pero sí de alguna manera empezar a poder repensar alguna infraestructura urbana ociosa que en la ciudad de Buenos Aires, Pero era internacional el concurso, que me llamó la atención. Yo no sé qué pasaría acá en la Argentina si fuera internacional y dejaría de ser patriota, no sé. No, por eso después los matices del concurso creo que tendrían que ajustarse a la realidad local de cada ciudad, municipio o país. O en este caso ellos optaron por lo internacional. Creo que no está mal, yo creo que hay que apostar a la arquitectura local, que es muy buena. Que tenemos profesionales de excelente nivel. Y estuvo Pablo Katz, que ahora es vicepresidente de la Sociedad de París, ¿verdad? Sí. Y bueno, y él comentó que porque eran 800 estudios, de los cuales quedaron 300 y después fueron designados nada más que 22 porque quedó uno vacante. Y lo que decía era que hubo arquitectos que no cobraron, entonces era todo un lío. Bueno, claro. También hay algo cierto que es muy interesante la herramienta. ¿No? Sí. Acá me parece que es uno de los puntos de las dos partes a estudiar para ver si acá podemos encarar ese tipo de concursos tal y como estamos. Hay un especialista en la Asociación Central de Arquitectos que nos puede contar. Ahora nos va a contar después. Y claro que por otro lado, inmuebles públicos a disposición esta cantidad de edificios públicos a disposición de buenos proyectos. Y todo es raro, estamos hablando de una autopista, de un palacio. Un proyecto muy conocido de una pileta en una vieja estación de subte. Ah, ¿sí? Sí, muy interesante. Tampoco sé qué tiempo tienen planeado ejecutarlo, hasta el 2020. Sí, claro, bueno, hasta acá hay renders muy lindos. Hay que ver lo que pasa. Hay que ver la viabilidad, pero igual me parece que aún no se construyan, me parece que es desafiante de parte de París
poder pensar y salir fuera de la caja, innovar en términos de herramientas y de propuestas. Eso me parece que es interesante, que no siempre los programas de necesidades que nos tocan proyectar como arquitectos sean los tradicionales, y salir un poco de eso me parece Esto que es está muy salir bien. de la caja totalmente. Absolutamente. Al contrario, premiaban al que salía de la caja, al que innovaba, no al que era normal. Exacto. Y te quiero preguntar algo. Generalmente, como se diseñan las ciudades, condicionan cómo vamos a vivir nosotros. Y anoté algo que tiene que ver, que según la Asociación para la Vivienda del Futuro y la Asociación para la Arquitectura Sustentable, la sustentabilidad abarca muchos conceptos con un solo objetivo: poner énfasis en que los edificios utilicen en forma racional y eficiente la energía, los materiales, para que la vida útil sea mayor. Vos que estás en el área de proyectos, pero sos arquitecto, sos urbanista, desarrollador, sustentable, y todo este tema, bueno, yo tengo acá un decálogo de sustentabilidad que no lo voy a decir porque lo vas a decir vos, pero ¿qué va a pasar con todos estos temas a nivel, vamos a tener la posibilidad de leyes, más normas, educación? Estamos trabajando en algo de eso. Creo que más que leyes, normas y todo, creo que el Código de Planeamiento y Edificación merece una revisión. Totalmente, sí, sí. Y en esa revisión creo que la sustentabilidad debería estar implícita, ¿no? Sí. Eso es algo que siempre acostumbramos a decir, incluso desde la academia. Yo creo que no existe la arquitectura y la arquitectura sustentable, ¿no? Existe la buena arquitectura, y la buena arquitectura lleva implícito ser sustentable. Totalmente. Entonces, me parece que tal vez en algunas ciudades como Berlín, o creo que en casi toda Alemania, ¿no?, de los lugares donde realmente el clima o alguna de estas amenazas climáticas está realmente presente, no es opcional. Por ahí nosotros gozamos de cierta comodidad respecto de las amenazas climáticas, más o menos tenemos temperaturas agradables todo el año. Más ahora está subiendo la temperatura y ya empezamos a tener problemas. Es cierto, pero bueno, es poco tiempo, entonces bueno, cuando nos empezamos a cansar ya se va, y tenemos una reserva de agua dulce enorme como el Río de la Plata, y entonces creo que el clima con nosotros ha sido realmente como amigable, con lo cual no tenemos tanta conciencia de que eso tiene que pasar. Entonces yo creo que debería incorporarse a la norma, digamos, el buen construir debería ser tanto como el buen habitar, como una medida mínima de un dormitorio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, creo que también le cabe, o si querés, al desarrollo urbano sostenible, pero ahí sí sostenible, y creo que acá más de uno puede hablar de eso, el tema social y económico, digo, más allá de lo ambiental, que creo que es muy importante lo ambiental, pero que la sustentabilidad tiene como esta mirada integral respecto de lo económico y lo social, que yo creo que acá, por tener esta digamos, como comodidad, como le dije antes, en términos climáticos, creo que lo social y lo económico realmente apremian en muchos casos, y que a veces merece una mirada integrada. Te digo solamente para cerrar, nosotros tenemos esta visión de desarrollo sostenible, donde estamos intentando que el desarrollo urbano, el económico y el social no sean, digamos, cosas disgregadas, ¿no? Estamos trabajando muy horizontalmente con los demás ministerios para poder poner en el centro los proyectos, y esos proyectos que salgan realmente equilibrados en estos tres aspectos. Creo que es un primer paso. Yo, digamos, estoy no hace tanto que... ¿Vos empezaste ahora el 10 de diciembre? En este nuevo cargo, sí, como subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Pero la verdad que creo que los desafíos que vienen van por ahí, ¿no? Esto de integrar la horizontalidad, pensarlos de manera integrada, y como te decía, innovar me parece. Bueno, inclusive nosotros estuvimos escuchando al arquitecto Pablo Katz, que él decía que de acuerdo a cierta cantidad de habitantes, creo que eran 3.000, creo que el 25% tenían que ser de viviendas sociales. Sí. ¿Te acordás que comentó eso, Darío? Sí, eso, claro. O sea, pero eso en todo. Eso es por ley, digamos. Eso por ley, claro. El 25%. Y a mí se me ocurrió, cuando nosotros estuvimos con la Sociedad Central de Arquitectos, estuvimos en India, me llamó la atención, porque había un edificio y al lado, no te digo una villa, pero eran lugares, viviendas sociales, pero caídas total. O sea que digamos que el futuro, o ahora ya el presente, está tendiendo a compartir. Seguro, mira, yo creo que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y te puede tocar trabajar, digamos, linealmente en lo social, sí, digamos, en los lugares como de alguna manera
más desequilibrados. En este último tiempo hemos tratado de equilibrar, como en la zona sur de la ciudad, donde se mudaron la mayoría de los ministerios de la ciudad. ¿Ustedes dónde acá. están? Nosotros estamos en Parque Lezama. Ah, sí, en Canales, sí. Que se hizo Casa Fo allí, ¿no? Exacto. Sí, hace unos años, me acuerdo. La verdad es que es un, digamos, más allá de un gesto, yo creo que es bien interesante, que realmente sí. Conocer la realidad del lugar todos los días, pues salís a almorzar, caminás. Bueno, aparte es un nicho, digamos, una novedad, porque hay más restaurantes, más lugares de paso, todo eso se generó en Parque Patricios también, ¿no? Claro, totalmente. Y a eso iba, ¿no? Esto de, bueno, en la Comuna 8, en Lugano también, están los laboratorios de la Agencia de Protección Ambiental. Sí. Yo creo que es eso que nosotros intentamos equilibrar con estas y otro montón de iniciativas y obras, de alguna manera no pasa solamente en los lugares que uno reconoce rápidamente como desequilibrados. Cualquier proyecto en cualquier lugar de la ciudad, por más que sea un área desarrollado, tiene que tener externalidades positivas para los vecinos. Es decir, yo creo que el proyecto no puede ser concebido en línea municipal hacia adentro, tiene que contemplar lo que va a generar alrededor, y eso que genere tiene que ser bueno para los vecinos. Inclusive también lo que decía en el tema de Reinventar París, que no solamente se va a compartir los ascensores y los patios, sino que ya se están compartiendo las cocinas. Porque hay muchos edificios que son de estudiantes o de personas que viven solas y no tienen cocina. O sea que tienen un dormitorio o dos y la cocina es por piso. O sea que se comparte todo. Ahí tengo que decir que nuestros abuelos inmigrantes innovaron, porque el pH... Sí, es verdad. ¿no? Algunas de estas cosas eran compartidas, así que... Pero sí, yo creo que vamos hacia la eficiencia de recursos y además la población urbana mundial crece para las grandes ciudades, es decir, crece la población urbana mundial porque la gente va en busca de oportunidades a las grandes ciudades, por ende el espacio se acota y los recursos Te hago también. Una consulta con respecto a la parte sustentable, ¿no? ¿Van a tener, te parece que va a haber alguna medida, alguna norma con respecto a la edificación, como dijiste, cambiar quizás el código? Porque tiene que ver, si uno habla de la sustentabilidad, uno puede pensar aislamiento acústico, aislamiento térmico, o todos los elementos, el doble vidriado, la ventilación cruzada, los jardines verticales. Se hablaba mucho también en Reinventar París todo el tema que cada edificio tenga su huerta. Inclusive hace poco leí que los Restos en París, viste que son esos chiquititos por ahí del siglo, o sea, de hace 200 años, tienen en la terraza las huertas. Su propia huerta. Acá hay algunos. Acá hay algunos en San Telmo. Acá también, sí, algunos hacían. Bueno, sería bueno, ¿no? Tener la huerta, por ejemplo, en los edificios, compartir el automóvil, que también todo el tema del transporte, y bueno, tenemos que cambiar. Yo estoy cambiando acá con la licenciada Marcela Bach, que después me va a contar, porque yo... O sea, que se tiene que compartir todo. Yo soy un ciclista urbano empedernido. ¿En serio? Sí, hace años. ¿Hace mucho? Sí. La verdad que siempre me molestó mucho el tránsito, estar arriba del auto con el tránsito. Y yo creo que este cambio de paradigma se está dando, tiene que ver también Pero tienen que cambiar los automovilistas, los colectivos. Sí. Yo no pude lograrlo. El cambio cultural es todavía, de a poco fue cambiando, porque esta ciudad era como imposible para el imposible. Incluso era hostil para el ciclista, incluso muchos de nosotros no creíamos que sea posible. Yo antes no consideraba la opción de manejarme en bicicleta. Voy a dar clases a la facultad en bicicleta, me voy a la oficina en bicicleta, vuelvo en bicicleta. Sí, claro. Bueno, pero el hombre tiene menos problemas porque... pero eso es un tema de prejuicio. ¿Sí? Yo en Copenhague he visto a las mujeres con los tacos los sábados a la noche, yendo pero vestidas de fiesta con el vestidito negro ya que en la bicicleta. ¿En serio? Sí, voy a tener que empezar. Lo que pasa es que es una ciudad donde tenés carriles, donde hay más carriles para bicicleta que para autos. El próximo programa, Ani, ya sabemos. Queremos ver la foto. Un porta bicicleta. No, vamos a hacer una cosa. Tengo una idea, pero vamos a inventar una bicicleta que entre el taco, que entre algo, no sé. Sí, bueno, viste que en Nueva York lo que hacen las mujeres... Van en zapatillas y se cambian. Yo lo hago también, pero con la bicicleta es difícil. No sé, tenemos que ver. Y una pregunta, decime alguna novedad con respecto a alguna infraestructura, lo que estén pensando, con respecto al transporte, que estuve leyendo de repente el año que viene, el tema de los coches eléctricos posiblemente que se puedan alquilar, como posibilidad, no sé. Eso implica un cambio de normativa. Ahí el secretario de Transporte, Juan José Méndez, está trabajando mucho en todos estos temas que son
innovadores para acá, ¿no? Sí, en otros lugares del mundo hay, pero acá un poco lo que no te lo permite es la normativa hoy por hoy. Es decir, hoy por hoy un vehículo eléctrico no podría circular no híbrido, ¿no? Sino 100% eléctrico por la ciudad porque no está permitido. Claro. Entonces hay un trabajo en ese sentido grande para hacer, que es esto de cambiar un poco, innovar desde los marcos legislativos y legales, cambiar paradigmas, que yo creo que en el porteño el cambio cultural a veces es difícil, claro. Cuesta, pero después se logra. Si separar la basura... Terrible. Hay un tema de consolidar, ¿no? El tema del Metrobús, ¿no? Sí. Donde se hicieron los carriles, bueno, falta más interconexiones, que creo que está planeada. Sí, hay 8 pero Metrobús. Me parece pero hay un Metrobús que el tema pasa por el vehículo, ¿no? Claro. O sea, el vehículo es el mismo vehículo que circulaba antes, y eso como es, o sea, la diferencia entre el Metrobús claro. Que hay en todos los países latinoamericanos, ¿no? Inclusive. Bueno, eso fue de alguna manera innovar. Vos sabés que el BRT, que es el nombre técnico de lo que acá se llama Metrobús, acá fue premiado justamente por ser una adaptación de la infraestructura alrededor del colectivo que ya existía y ser un sistema abierto. Es decir, el Metrobús, por ejemplo, el de 9 de julio, es un tramo, pero en realidad los colectivos del 67, claro, tienen un tramo de Metrobús. Pero igual están haciendo otros Metrobús. Muchísimos, ¿no? Tenemos proyectados 8 Metrobuses, incluso también que salen a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que eso también es bien importante. Muy y ni importante. hablar del RER, de la gran estación central del 9 de julio y la conectividad entre las grandes estaciones de tren. ¿Y eso para cuándo va a estar? Son proyectos largos, de 5 años o 6, ¿no? Más o menos. Sí, más también. Hasta que se complete, ¿no? Digamos, yo digo, el Metrobús de 9 de julio fue un pedazo, sirvió mucho para que mucha gente entienda el sistema, lo use y benefició a millones y millones de personas. Y bueno, fue también muy necesario para poder ahora avanzar con 8, es decir, porque realmente está aprobado, es un caso de éxito y la gente hoy nos pide Metrobús cuando antes... bueno, ustedes se acuerdan la polémica que hubo. Sí, yo creo que vienen cambios en ese sentido. O seguir en realidad cambiando un paradigma de transporte que creo que también, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que cambiar todo, porque es vivir diferente. Digamos, tenemos que aprender otra vez. Sí, yo siempre digo una cosa que es muy atada a la sustentabilidad. Siempre se dice que de generación en generación, digamos, va como suceden los cambios, ¿no? Y yo siempre digo que a muchos de nosotros 13 horas de avión a cualquier otra ciudad nos hacen cambiar el comportamiento, ¿no? Uno llega a Nueva York y anda en bicicleta, se va a París y se toma el metro. Total. Entonces, a veces... Bueno, pero quizás no estaban dando las condiciones aquí, entonces costaba más. Totalmente. Quizás ahora, con los cambios, uno dice, bueno, wow, qué bueno. Totalmente. Yo creo que antes no era. Es un proceso que totalmente, se va asimilando y bueno. Bueno, espero que sí, lo mejor. Bueno, Darío, quiero decir algo que escuché en el concepto de arquitectónica, porque quiero decir que vos formás parte del estudio de arquitectónica, ¿correcto? Sí. ¿Puedes decir con quién estás, con qué arquitectos? Estoy con mis socios y familiares, ¿no? Porque es un estudio familiar. Bueno, pero quiero decir algunos conceptos antes de preguntarte, que dice, nuestro camino es pensar la arquitectura como producción cultural sobre la plataforma del servicio del hábitat que nos compete. Después puse arquitectura, ciudad, construir espacio colectivo y darle contenido, contorno y contexto. Para eso relacionarlos con el sitio emocional y racionalmente, y no objetual. Y después hubo también otros contenidos que me interesaron. La apropiación del espacio es promover la interacción de los habitantes con recursos útiles sin coerción. Promovemos diversidad en las escalas asociativas. Pensamos espacios para el habitante, ni usuario ni cliente. Me encantó esto. Aún siendo muy optimistas, insistimos en la relación humanista entre el exterior e interior, basada en la esperanza que el exterior puede dar ciertas claves y revelaciones al interior, y también proponemos espacios polivalentes al límite de que sean útiles para el uso específico. Apropiación del espacio como forma de pertenencia e identificación, ya que ningún espacio es percibido y utilizado de igual modo o en forma unánime. Las interpretaciones son múltiples y el espacio es habitado de modo ajeno al diseñador. Bueno, me encantaron y mucho más, pero bueno, tendríamos que tener no sé cuántos programas. Bueno, creo que me cuentes cómo te llevas con el tema de desarrollador.
porque arquitecto y desarrollador. Bueno, esta propuesta que hacemos teórica, ¿no? Sí. Que la venimos practicando desde la facultad, ¿no? Desde los concursos que hicimos y que ganamos hasta después en nuestras propias obras. Nos ayuda mucho desarrollar nuestras propias obras, porque eso nos facilita todo el tema de poder generar esta arquitectura que nosotros creemos que no es un objeto, que tiene que ver con la ciudad, a pesar de las distintas escalas, ¿no? Sí. Y tratemos de ser coherentes en el seguimiento de estas posturas, ¿no? Desde el tema desde los edificios propios, que son desarrollos, que no sean un objeto en sí, sino que la gente se apropie de estos lugares en los halls de entrada, donde me encantaron son lugares, tus proyectos, bueno, que tienen los lugares para las bicicletas de hace mucho tiempo, los lugares de estar, hacen fiestas entre los vecinos, la parrilla colectiva. Se llevan bien, entonces. Se llevan bien, y porque son, a pesar de que por ahí en los edificios, acá en Palermo Viejo sobre todo, hay distintos casos, ¿no? Porque hay gente que trabaja en los departamentos, porque son diseñadores, todo, hay otros que son solteros, separados, o sea, hay una tipología bastante compleja, pero lograron una integración entre ellos, ¿no? ¿Y cómo abordás los proyectos, el uso, el funcionamiento, teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental, económica y social? Porque la verdad que me encantaron tus proyectos, veo que apuntás para todos lados, pero bien. Claro. Nosotros, o sea, tenemos este concepto del habitante, ¿no? Sí. Del usuario, ¿no? Que es el que comprueba la verificación del proyecto, ¿no? Lo vemos entonces nosotros tenemos una relación con el comprador, con el usuario final, que nos alimenta de un montón de datos de lo que vamos proyectando, ¿no? Y tomamos nota de esos datos, ¿no? Que lo verificamos en el uso, porque nosotros estudiamos el entorno, vemos cómo es ese habitante, o sea, las necesidades que tiene en Palermo. Pero ahora se le está dando muchísima más intención al diseño. Cuando hace algunos años yo estaba con el diseño como pum para arriba, me lo volteaban, y ahora el diseño, nosotros hicimos una marca ahí en Palermo que se llamó PH Urbano, que la diferenciación con los demás era justamente el diseño, ¿no? Y la gente, fue también un aprendizaje, porque la gente no entendía bien por ahí el uso hasta de los materiales que proponíamos. Creo que le tenían miedo al diseño, era como uno decía diseño y parecía que era para una élite. Pero la gente fue aprendiendo, y después, ya sabía un montón, o sea, hasta sabía de materiales, y nos decían por qué cambiaron la venecita y por qué cambiaron la marca de las ventanas. También vi que toda tu utilización de ciertos materiales con respecto a la orientación y con respecto al sol y con respecto a la aislación térmica, acústica, vi en tus proyectos que estamos presentes. Ahí con Álvaro coincidimos plenamente el tema del buen diseño, ¿no? Que un poco lo que decía Pablo Cat. O sea, Pablo Cat, viniendo de un país de alta tecnología, revalorizó todas sus edificaciones tenían que ver con... Había tecnología, pero en función del diseño, ¿no? Doble ventilación, protección, paredes, pero uno decía, es como posible hacerlo acá, ¿no? No había esta valorización de la super tecnología que nos hace imposible adaptar al final a nosotros. Es posible agregarla. Claro, era un agregado. Y nosotros, en realidad, desde los primeros PH que hicimos, todo que... Le contaba ahí a Pablo también el tema de que pusimos un tanque ecológico que no tenía nombre en ese momento municipalmente, nada, y que los inversores medio que se quejaron, ¿no? de gastar en un tanque que recogía agua de una terraza y filtraba el agua y alimentaba los inodoros y alimentaba pero creo que es interesante. Y eso lo hicimos se puede reglamentar. Y la municipalidad, 10 años después... reglamentó el tema de la captación de agua de lluvia, porque impide que vaya toda la calle. Por eso, la captación del agua de lluvia, para usar para los inodoros, para riego, después la ventilación cruzada, las terrazas verdes, las huertas urbanas. Las huertas es un complemento de un montón de acciones. O sea, hay 6 o 7 conceptos. Y la gente lo asimila rápidamente, ¿no? Nosotros más, cuando hay un edificio que por ahí no lo ponemos,
nos dicen cómo, en este no, claro. no hay recuperación de agua. Aparte hay todo un ahorro energético, sí. Vas a usar menos aire acondicionado, menos calefacción y mejora la calidad del aire. Inclusive, hay varios amigos míos que están en el tema de sustentabilidad, porque están en el Green Building, que ahora salió una nueva etiqueta que se llama WELL, que es para los habitantes que están adentro de los hábitats, y decía de que es mejor para vivir, digamos, mejora la calidad del aire y vos te vas a sentir mejor en espacios que tienen aislamiento térmico, acústico y todo eso. Vos sabés ¿no? LEED tiene un índice que en los hospitales LEED la rotación de camas es mayor. Porque la gente, digamos, se cura más rápidamente. Claro. Qué bueno. Mira, yo tengo un amigo que es el doctor Francini que me asesora bastante en términos de calidad de aire, digamos, y de la vida dentro de edificios, que siempre hablamos, ¿no? Uno pasa más de 3/4 parte de su vida dentro de edificios. Inclusive de las oficinas. Claro, de edificios de todo tipo. Sí. Eso lo tendríamos que pero ahora vamos a hablar con vos, porque hay cambios. 8 horas trabajás, es decir, o promedio, ¿no? Entonces, el hecho de que trabajar demos por sentado que es algo que se hace adentro de un edificio es un tema. Bueno, ahora nos vas a hay gente que trabaja afuera. Sí. Y habemos gente que quizá podríamos trabajar afuera, pero está todo pensado para trabajar adentro. Sí. No, ahora vamos a hablar. Podríamos dormir afuera, pero es otra cosa. Y hago un comentario que me parece interesante. El edificio de Foster en Parque Patricios, la nueva casa de gobierno, está certificado LEED Plata. Pero más allá de la certificación, no tiene paneles solares. Es un edificio que tiene todas las visuales abiertas al Parque de los Patricios. Espectacular, si yo fui a la inauguración. Ventilaciones cruzadas por todo. A mí me llamó mucho la atención el tema de que siendo un lugar abierto, como el Banco de Londres, por ahí, no hay ruidos. No hay ruido. Es una cosa impresionante acústicamente. Sí, o sea, se puede eso trabajar. No me di cuenta, estuve, pero había mucha gente. No, pero la verdad que es un placer trabajar ahí y la gente está muy contenta. Incluso en oficinas la gente está menos, digamos, tiene menos ausentismo, etcétera, porque imagínate trabajar en una oficina con el aire acondicionado, que no limpia los filtros, viciado y demás. La gente se enferma. Bueno, todo lo sustentable en la parte humana tiene que ver para que todos podamos vivir mejor, porque en realidad viene y comienza con la empatía. Totalmente. Digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo querés que viva el otro? Que eso inclusive se da en las oficinas, con toda la parte empresarial, que por un lado es egoísta, pero por otro lado es lo mejor que puede pasar, porque ¿qué pasa? Totalmente. Si vos querés que la gente produzca más, tiene que estar mejor y más contenta y sentirse bien, porque si no, no tiene sentido. Y te hago una pregunta a vos y vamos con Marcela, porque si no, el horario se me va. Bueno, ya me contaste, pero igual quiero decir, ¿qué lugar ocupa la sustentabilidad? Los temas sustentables, cómo manejan los materiales verdes, que igual no vamos a tener tiempo, pero vas a venir otra vez para decirme a ver qué va a pasar con el tema de si va a tener algún sellito, los materiales verdes, porque eso va a ser todo un tema, no sé, y ahí va a haber productos, va a haber productos que no se van a vender si no tienen el sello. Y bueno, ¿no? Tiene que ver esto de la investigación, ¿no? Que hace uno con los materiales, porque en realidad no está todo reglamentado y no se sabe, ahora todo es sustentable, ¿no? Claro, ese es un problema, Darío, porque no sabés cuánto es y cuánto no. Sí. Con el tema del hormigón o miles de elementos que uno por ahí sabe, pero por ahí después se ve con otro tema. Pero yo creo que parte de lo que dijo Álvaro es del tema de la actualización del código. Correcto, ¿no? El código hoy está pidiendo paredes de ladrillo y piedra, ¿viste? Realmente tiene un atraso. ¿Vos qué pensás? ¿Viste lo que contó Pablo Katz? Que ellos estaban construyendo en madera, ¿te acordás que contó? Sí. ¿Qué pensás de la construcción? Y ves que le preguntaron qué pasaba con el tema de incendio. Claro, fue muy interesante porque la verdad que hay un grado de innovación muy grande. Ellos están por la construcción, la tradición francesa de construir prefabricación, construirla en los talleres con el mínimo gasto de trabajar en obra. Entonces eran unos containers de madera, eran unos containers de madera, pero inclusive tuvo una pregunta del tema de incendio y dijo que ese tipo de madera trabajado era el que menos, o sea, más retardado al fuego tenía y viene todo armado. Pero uno como el que le tiene miedo, porque supone que la madera... Igual el tema del verde, o sea, el tema de lo que yo coincido mucho con el tema de la sensibilidad, de retrasar
los edificios, dejar unos metros adelante, pensar en el tema de unas mallas donde las plantas crecían y la ventana estaba adelantada para que llegue al mismo nivel, y la foto anterior, que cuando la vimos así, era como muy duro todo, ¿no? Sin plantas, y al año era todo un vergel. Bueno, por eso, qué interesante lo que es el tema de la vegetación, el tema de la huerta, ¿no? Es volver al campo, pero dentro de la ciudad. Claro, y después mostró, edificios más sofisticados donde, filtraba el agua, reutilizaba el agua, tenía un par de cosas, o sea... Bueno, las 4 R, reutilizar, reciclar y... Pero en forma, viste, con maquinaria... ¿no? Que eso me pareció muy bueno. Inclusive el proyecto que presentó él, que fue muy interesante. Todo fue interesante. Bueno, una última pregunta y paso con Marcela. Sí. ¿Qué le pedirías a las instituciones o a los funcionarios? Acá tenés uno presente. No, bueno, un poco lo que estábamos hablando. O sea, acá hay como una historia, hay un montón de proyectos que se hicieron durante este gobierno y anteriores que quedaron muchos truncos y un poco... Por ejemplo, lo de París acá se hizo varias veces, ¿no? En Buenos Aires, porque se hicieron las 20 ideas, que fue en la época de Alfonsín, que fue una pero explosión. Ahora distinto, porque ahora es innovación. Pero digamos, estos proyectos en ese momento eran innovación, era ¿no? repensar la ciudad. Y este gobierno también hizo unos proyectos, nosotros participamos ahí en Donado Holmberg, que fue muy interesante, porque podemos tomarlo como casi como lo de París, una escala, porque hubo un proyecto, todo. Y por ahí ellos que ya tienen otra, que sería como enfocarnos hacia ahí, el tema de esto que, por ejemplo, él mostró, que, por ejemplo, el arquitecto Pablo Katz. Los predios se vendían y no había, o sea, lo único que te decía la municipalidad, acá necesitamos un jardín infante, ¿no? Pero tenía que, cocheras, vos podías poner locales comerciales, pero tenían que tener a su vez su cochera. Le encontraban la vuelta, y la parte, por ejemplo, de social, él no mostró una cuadra así y no la podíamos detectar, o sea, que era lo social, porque dentro del código, o sea, no se tiene que distinguir. O sea, tiene que ser como eso fue muy impresionante. Muy impresionante. No se tiene que distinguir porque nadie descubrió cuál era la vivienda social. Todos nos equivocamos. Porque la parte de exterior era igual. No, es exactamente igual. Te digo una cosa, es una manera de no al resentimiento y de sí a la inclusión. Absolutamente. Y te digo más. El Estado estaba presente ahí porque decíamos, el Estado recaudó dinero vendiendo. ¿Y qué hizo con ese dinero? Agarró y dio créditos. Entonces tenía créditos para jubilados, para estudiantes. Impresionante. Álvaro, te proponía hacer ateliers, que para nosotros como hacer ateliers de alquiler a los estudiantes. Sí, hermoso. Y la verdad que me dice todo y aparte la forma de los ateliers eran como raros. Es bastante consecuente con esto que decías vos, Darío, recién, esto de pensar en el habitante. Claro. ¿No? Estaba muy pensado quién iba a vivir y el crédito para ese habitante y la edad. Y decía, viste, como eran ancianos, tenían un centro, viste, o sea, ahí el ascensor estaba de una manera. Y después tendríamos que hablar la próxima que venga con respecto a qué va a pasar con la tercera edad. Bueno, me encanta. Eso de la tercera edad me interesaría un montón porque no es que tenga un proyecto. Yo siempre pensé en un proyecto de viviendas tutelares, después vino un arquitecto y me lo bajó porque dijo serían guetos. Pero después lo hablamos porque... esto que escuchamos, viste, del mix, que está todo mezclado. Está todo mezclado. Esa es la ciudad. Esa es la idea. O sea, que todos compartan todo. Bueno, Marcela, quiero presentar acá a Marcela Bach. Fue la que inició el sitio Plan C, que tiene que ver con la economía colaborativa, ¿verdad? La economía Plan C. No. El Plan C. El Plan C, porque perdón. Yo dije plan. Desastre. El Plan C. Como es en internet que si te falta una letra. El Plan C, que tiene que ver con la economía colaborativa y con la economía circular. Quería que nos cuentes, porque la verdad que todo lo que estamos hablando tiene que ver con un cambio de paradigma social y tiene que ver con esto, con la economía circular. ¿Me podés contar qué es para todos, para que escuchemos y poder aprender? Sinceramente yo estoy más enfocada en la economía colaborativa, de la economía circular sé menos, pero te puedo hablar igual. Economía colaborativa. Pero básicamente... yo lo vi como igual, por eso. No, son cosas muy diferentes. ¿Sí? La economía circular está mucho más ligada a la sustentabilidad, justamente es la idea de que cada elemento tenga reciclar, como su
que vaya de la cuna al final, digamos, que todo dé su ciclo. Y yo te escuchaba recién cuando hablabas de las huertas en los restaurantes y en los edificios y pensaba, ¿y por qué no estamos hablando también de las composteras en los restaurantes y en los edificios? Por favor. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la huerta, de cómo producir el alimento vegetal y no hablamos de que la normativa misma obliga a tener la compostera en el restaurante y después por manzana? Y acá, perdón, me voy a meter, ya que tengo un funcionario a mano, te iba a preguntar que le querés. El tema del reciclaje, que se ha avanzado mucho en la Ciudad de Buenos Aires, a mí siempre me pregunto por qué en los tachos sigue diciendo basura para los desechos orgánicos. ¿Por qué no activamos el asunto de las composteras por manzana o en los parques? Eso tiene que ver con la economía circular, por ejemplo. Correcto. La economía colaborativa está, si bien está enfocada en la sustentabilidad también, está menos enfocada en eso y más enfocada en la idea de, por ahí, horizontalizar las relaciones de consumo, de producción, de distribución. Por eso me sonreía recién cuando leías esto de las concepciones de la arquitectura de Darío, de pensar no en usuarios ni en clientes, sino en habitantes. En la economía colaborativa lo que propone es dejar de ser, de pensarnos a nosotros mismos como consumidores, ¿no? Yo voy al mercado y compro lo que necesito, y pensarnos como ciudadanos y como coproductores, o sea, pensarnos en otro rol, ¿no? Donde lo que yo necesito lo puedo conseguir del mercado tradicionalmente, pero también me lo podés prestar vos o me lo podés alquilar vos, o lo podemos compartir. Entonces un poco como ellos están contando, yo necesito una cocina, pero por ahí no la necesito 24 horas por día, por ahí la puedo compartir con mis vecinos porque yo en realidad solamente cocino 3 veces por semana, o el lavarropas, que también en muchos edificios se comparte, no tener lo o que las uno herramientas, no usa, que es el ejemplo tradicional. Ahora se está empezando a pensar más de manera más popular esta idea de las bibliotecas de herramientas, ¿no? O sea, yo no necesito tener todas las herramientas en mi casa si pudiera acceder, si por ejemplo en cada escuela hubiera una biblioteca de herramientas, ¿no? Digo escuela por pensar en algo que todos tenemos unas 5 o 10 cuadras. Si yo pudiera acceder a las herramientas, no te digo gratis, por ahí pagando un pequeño canon, por ahí no necesitaría tenerlas en mi casa o comprarlas para usarlas una sola vez, y así muchísimas otras cosas. Entonces, la economía colaborativa piensa de otra manera las relaciones de consumo, de producción, de distribución, poniendo como a circular y poniendo en funcionamiento un montón de cosas que están ociosas, y ahí tiene muchísimo que ver con todas las cosas que están charlando, tiene que ver con las bicicletas y con las bicicletas compartidas. Compartir el coche también por edificio, por ejemplo. Sí, o por los sistemas de autos compartidos públicos de las ciudades, ¿no? De las que estaban hablando, que ya existen en Europa y que hablan del proyecto acá, y tiene que ver con pensar los espacios comunes de otra manera. Salió esta semana una noticia muy interesante que yo la compartí en el Facebook del Plan C, que probablemente la hayan visto porque salió en TN, que es la de la heladera social. ¿La vieron? No. Es un local en Tucumán que sacó a la calle, un local que sacó a la calle, puso como en un nicho en la... Se le ocurrió que tenía pared, que dar de digamos, comer. Puso una heladera. No se le ocurrió que tenían que dar de comer. Se le ocurrió... Porque justamente... Yo pensé que porque en vez de tirar la comida, pensó... Ani, pero ¿cuál es el punto de la economía colaborativa? ¿Cuál es la diferencia entre la economía colaborativa y la caridad o ser solidario? Es cambiar la manera de pensar. Vos decís, una cosa es pensar, a mí se me ocurre que yo tengo que dar de comer, entonces yo pongo un comedor, yo hago el esfuerzo. Y otra cosa es, a mí se me ocurre que todos estamos tirando comida. Todos estamos tirando comida. Entonces, si encontramos la manera de organizar esos recursos que ya existen, que no los tengo que inventar de otro lado, ya existen, es como el tema del agua de lluvia. No es inventar agua donde no hay, es el agua que estás desperdiciando, usarla de otra manera. Entonces, esta gente se le ocurrió que poniendo una heladera en la calle, que no es algo que yo pueda hacer, por ejemplo, porque yo no tengo un nicho en la pared donde yo pueda conectar. Ellos tienen un restaurante, ¿verdad? Sí, pero se les ocurrió que tenían un espacio y tenían una heladera y podían dejar la heladera a la calle, de tal manera que los vecinos dejaran ahí las sobras. Aparte, los vecinos podían llevar, pero ellos también ponían. ¿no? Se alimenta de todos lados. Pero la gracia no es tanto que ellos den, que eso es algo que digamos, lo hemos visto, todos conocemos gente que da y está muy bien y es fabuloso, pero la idea es pensarlo desde otro lugar, es pensar a todos nos sobra algo y si no lo damos se pudre, a veces literalmente cuando es comida y a veces en sentido metafórico, todas las cosas que tenés en tu casa y que vos no usás y que otro podría necesitar, se están pudriendo, aunque no sean una manzana en la heladera. Entonces,
todas las maneras de poner a circular todo eso que ya existe, que a veces ni siquiera es material, a veces es saberes, talentos, ¿no? Cuando se piensa en esos programas donde se juntan niños con adultos mayores, y los adultos mayores les cuentan cuentos y los niños por ahí no tenían quienes los cuidaran, ¿no? Todas estas cosas. O las chicas, por ejemplo, yo leí en Seúl, en Corea del Sur también, que había ¿te acordás que lo comentamos? Mucha gente mayor de que se moría de aburrimiento. Que no tenían quienes lo cuidaran, y el programa ponía, buscaba jóvenes estudiantes que necesitaran alojamiento económico con personas mayores allí, que necesitaran una mano en su casa. Entonces no sé si era por una mano, pero el hecho de compartir y no estar solos. El asunto de la economía colaborativa es tratar justamente de machear necesidades con la abundancia existente que no vemos. Básicamente es eso, es pensar en términos de abundancia, no en términos de escasez, para empezar a ver la abundancia que existe y que se pierde porque no la vemos, ¿no? Como empezar a ver los recursos que no estamos viendo, como el agua de lluvia, como la comida que tiramos, como el espacio que tiene una persona mayor que no utiliza, o la energía extra que tiene una persona joven, y así. Entonces, estas son todas estas cosas, y yo los escuchaba hablar todo este rato e iba pensando en un montón de cosas que tienen que ver con el espacio público, con pensar lo común. Está toda esta idea de los comunes ahora, ¿no? Lo que en inglés llaman el commons, que es esto que no es ni lo privado del mercado, ni lo público estatal, digamos, sino que es lo común, lo de la comunidad, que es algo que se ha perdido bastante, la idea de lo común en el último medio siglo, ¿no? Sí. Y que está volviendo con bastante fuerza, esta idea de momento. Esto es un bien de la comunidad. Y como tal lo tenemos que cuidar, lo tenemos que alimentar, lo tenemos que defender de ciertos intentos privatizadores, ¿no? Desde la cultura, desde las semillas, desde la genética, desde el agua, desde el medio ambiente, desde Internet. Son cosas que son bienes de la comunidad, de las que todos disfrutamos, y bueno, es toda una discusión que hay en estos días, ¿no? ¿Dónde se termina lo que es privado y empieza lo que es común, y tenemos que cuidar entre todos? Y yo creo que hay muchas cuestiones relacionadas con el espacio público que tienen que ver con esto, ¿no? Todos sabemos que hay distintos tipos de ciudades, que hay algunas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde prácticamente no hay veredas. Para nosotros que vivimos en Buenos Aires, eso es muy chocante, ¿no? No poder estar en la vereda, conversar con el vecino, que todo sea por autopista. A mí personalmente me resulta muy agresivo. En ese sentido, en Buenos Aires yo creo que tenemos un concepto del espacio común, lo digo desde la ausencia total de conocimiento técnico en el tema, ¿no? Pero digo, las plazas, las veredas, esto de charlar con la vecina en la verdulería. Y hay muchísimo más que se puede avanzar. Pero hay mucho de eso que se perdió con el tiempo, porque se perdió, creo que la confianza. Yo creo que sí, que se puede volver, pero yo creo que... Pero es un tema de cabeza y de cambio cultural, es un poco lo que charlaban. Yo creo que con respecto a los años ha cambiado y la gente se volvió más individualista. O sea, bueno, a ver, eso es en la etapa del capitalismo tardío, sí, estos son los últimos 50 años, pero me parece que hay un movimiento de regreso a lo común, y que hay ciertas acciones pequeñas, estratégicas, que llevan para allá, y que, digamos, que con acciones muy pequeñas se puede hacer mucho. Lo de la heladera es un ejemplo, ¿no? Porque uno ahí abre los ojos y dice, claro, si yo también tengo comida que se me estaba pudriendo. Y en Internet hay un montón de grupos donde circulan cosas y bienes y consejos, y por Facebook, ¿sí? Pero digo, por ahí es cuestión de darle difusión a esto, además esto ya está pasando. Pero digo, lo miro a Álvaro, porque realmente desde el Estado se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué le pedirías entonces? No, pero digo, pienso en estas cosas, por ejemplo, las composteras urbanas. Colaborativo, y no, yo creo que de todos lados se pueden hacer muchas cosas, no porque por supuesto, a mí me toca estar absolutamente, es un muy buen comentario. De verdad, a veces, y la basura era un ejemplo, pero digo, no saben la cantidad de recursos y energía que se pone a disposición de que la gente separe residuos, y aún así, yo creo que cada persona tiene un driver diferente por el cual en algún momento va a entender. Uno es el ambiental, otro es el social, pero cuesta mucho. Cuesta mucho porque creo que, a diferencia de otras sociedades, todavía nos cuesta generar realmente o hacer carne estos conceptos que estás contando, que me parecen todos súper interesantes, y que en algunas ciudades del mundo no existe hoy ni siquiera el encargado de un edificio. No, eso es muy cultural nuestro. Tenemos el encargado del edificio y uno saluda a la mañana y el tipo con la manguera lava la vereda.
de un amigo que vive en Oslo y que los domingos se ponen todos de acuerdo, lo vecinos limpian el edificio y listo, y dura una semana, después lo cuidan. Claro, porque además hay como una cosa de que la limpieza del edificio no es problema de uno, es problema del encargado. Entonces yo tiro el papelito porque total el encargado lo barre. Tierra de nadie. Tierra de nadie. El mantenimiento, claro, todo. Total. Claro, incluso como bien decís, el caso del auto es otro, digo, a veces en contra de tus propios beneficios económicos, porque digo, a todos nosotros, los del edificio, mantener cada uno su auto, para pagar la cochera y qué sé yo, o el caso del encargado lo mismo, digo, y no es nada en contra de los encargados del edificio, todo lo contrario, digo, le mando un saludo al mío, pero... Por ahí te está escuchando. Claro, pero a Rubén, que es un genio, pero quiero decir, me parece que todo esto que vos estás diciendo a mí me parece muy interesante, me parece que el Estado puede hacer mucho, pero es un cambio de conciencia. Es un cambio que se va sucediendo, me parece, sí. Bueno, estamos terminando y te quiero preguntar algo, Álvaro, ya que estamos terminando. Decime, a ver, 5 conceptos por los cuales, 5 conceptos que vos pienses, de los cuales podemos notar cambio de acá a 4 años. Mira, yo creo que... O 4 o 3. Sí, no... 4 que es una buena cantidad de tiempo. De los cuales podamos vivir mejor, ¿no? Porque la idea es compartir, vivir mejor, más confianza. Sí, totalmente. Yo creo que se va a ver en la ciudad mucho más de algunas de las cosas exitosas que se han hecho, como el microcentro peatonal. Sí, eso me pareció genial. Poder llevarlo a otros lugares de la ciudad, o lo que se hizo en el barrio chino, no sé si lo vieron. Sí, perfecto. Y atrás de eso lo que está es esto de la cohesión social. Digo, yo creo que un mejor espacio genera mayor cohesión social. Tiene que ver en línea con esto que decían de, bueno, la gente ya no sale a la vereda a tomar mate y demás. Tal vez el ritual es otro, tal vez no necesariamente es la sillita como antes, pero creo que hoy el espacio público está volviendo a alojar algunos rituales de los los barrios. ciudadanos. No es lo mismo una plaza en un barrio que... Absolutamente. La semana pasada hubo club de reparadores en la calle, no sé si lo leyeron, es una iniciativa de gente que se junta a reparar cosas gratis, de onda, porque tienen ganas. Vos tenés algo roto, lo llevás, te enseñan a repararlo. Esta idea de peer-to-peer, ¿no? Claro. O sea, no es que no yo hago servicio, mi trabajo gratis, nos involucramos todos. Y esto lo sacaron a la calle la semana pasada en la vereda del Matienzo, en Pringles y está de Israel. Digo. Sí, yo salgo imagínate a si veces esto de Parque Patricios tarde, se hiciera la iniciativa. Las canchas de básquet, las mesas de ping-pong de las plazas, tremendo. No sé si vieron, también hicimos una reforma no hace tanto en Plaza Jusey, en la que están las universidades. Sí, campus. El campus, enfrente de la Facultad de Medicina, ¿no? De Ciencias Económicas. Sí, ya está muy abandonada esa zona. Exactamente, y ahí también, digamos, la expresión física de una demanda latente de la gente de hacer ahí, nosotros tenemos un antropólogo en el equipo, un antropólogo urbano, es espectacular como concepto, un día si querés lo puedes invitar, estudia el comportamiento humano y a partir de eso nosotros proyectamos algunas cosas, digamos, entendiendo qué se hace y no qué creemos nosotros que se tiene que hacer. Otro día vamos a hablar del antropólogo, de la Big Data y todo, y antes de irme, por lo menos dame 2, 3 o 4 células que sin eso no sería arquitectónica o Darío López, arquitecto. ¿Qué querés? Dame, tenés segundos, si querés algo que los caracterice como estudio. No, el tema, nosotros primero es el tema de la innovación, de siempre hacer otra cosa diferente, no vas a encontrar un edificio igual a otro, porque justamente estudiamos el tema del habitante. Entonces, aunque llevamos esta idea de apropiación, de los espacios vecinales y todo, a pesar de que estamos en San Nicolás trabajando con las características de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, cocina más grande, la gente va al mediodía a comer ahí, y todo tiene que ver a quién va dirigido, claro, obviamente. Entonces, estudiando bien el sitio, la persona que lo va a habitar, todo, es difícil que te equivoques de cómo vas a diseñar, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Bueno, muchas gracias. Ya sabes, si le gustó Diseños Inmobiliarios Agitados, lo recomienda. Y si no, también porque quizás al otro le encante. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. La próxima vez hablamos de Big Data o de otro tema. Muchas gracias, Darío López, y muchas gracias, Marcela Bach, con El Plan C.
¿Está bien así? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitado.